Estamos hablando de fe. Y nos ha estado enseñando que la fe tiene obstáculos, ¿cierto? Nos lo enseñó el domingo pasado. Nos enseñó que la fe, algunos obstáculos es la terquedad y la seducción, ¿cierto? Que la seducción es aquello de lo que nos desvía del camino que Dios ha trazado para nosotros, el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a continuar con este tema. Y el nombre que yo le coloqué a mi enseñanza se llama Deja que tu fe te haga volver al Padre. Deja que tu fe te haga volver al Padre. Entonces vamos a arrancar en el libro de Proverbios 4:23. Usted lo va a buscar allí. Proverbios 4, versículo 23. Sé que la versión más común o la que tenemos ahí es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿cierto? No emana, sino mana la vida. Tengo otras versiones que me gustaron y una de ellas dice allí: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Otra versión dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Entonces ya miramos qué es lo que hay en el corazón, ¿cierto? Que lo tenemos que cuidar, que lo que tenemos que proteger. Y cuando hablamos de corazón, no solamente hablamos de este miembro que bombea sangre ni nada, sino el corazón va muy ligado con los pensamientos, con lo que nosotros pensamos. Entonces cuando nos dice con toda diligencia, o sea, con todo cuidado, debemos de guardar ¿qué? Nuestro corazón, porque brotan manantiales de vida. Cuando usted no tiene su corazón cuidado, cuando usted no tiene su corazón sano, ¿qué manantiales de vida van a poder brotar de ellos? Ninguno. Cuando usted no cuida sus pensamientos, cuando usted no cuida lo que debe de pensar, esto va a controlar ¿qué? Su vida, sus emociones. Si su corazón está lleno de ira, de celos, de contiendas, de falta de perdón, de raíz de amargura, ¿cómo va a estar sus pensamientos? ¿Cómo van a estar su corazón? Seco, dolido, enfermo, y no va a poder. Recordemos que él determina los propósitos, determina el rumbo de nuestra vida. Entonces, como esté en nuestro corazón, así vamos a estar caminando en las cosas de Dios y en las no también, en el área secular, en el trabajo, en lo que usted haga por fuera de la iglesia. Entonces todo tenemos que tener guardado y cuidado ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Estuve buscando el significado de manar, y es que expide olor, huele a algo. O sea que su corazón también hace que usted tenga un olor. Y usted dice: no, yo me eché perfume, entonces estoy oliendo a bueno. No. Menos mal yo me arreglo bien bonito y nadie se da cuenta que yo estoy mal o estoy triste. Pero al hablar con la persona, a saber qué hay en su corazón, nos va a mostrar si está amargado, si le falta perdón, si tiene celos, si tiene contienda, todas las obras de la carne. Porque nosotros pensamos que lo podemos engañar, que podemos camuflar lo que hay en él. Pero el que tiene discernimiento, el que Dios le revela cosas, pues va a ser muy difícil de demostrar algo que no tiene en su corazón. Entonces tenemos que, y quiero que tengan muy en claro lo que les estoy diciendo, pero en el transcurso de la enseñanza yo les voy a desarrollar por qué debemos de tener bien cuidado nuestro corazón. Y una pregunta que le hago: ¿cómo viene hoy
su corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Viene dispuesto? ¿Viene cansado? ¿Viene enojado? ¿Desilusionado? ¿Con falta de perdón? ¿Con raíz de amargura? ¿Cómo tiene su corazón? Porque es que eso no nace de la noche a la mañana. Se van dejando cosas, se van acumulando, y uno no va entregando esto al Señor, y cuando usted menos piense, tiene un nido ahí de moscas de mal olor. Por eso todo el tiempo tenemos que estarlo cuidando. Entonces, ¿cómo viene hoy su corazón? ¿Cómo lo trae hoy? ¿Cómo dice, Señor, hoy si vengo con un corazón dispuesto, o vengo con un corazón dolido, con rabia, con lo que sea en el transcurso del servicio? Lo que Dios le muestre es lo que hay en su corazón. Háblelo y déjele al Señor que transforme su vida. Amén. Bueno, ya para entrar en el tema, esta mañana estaba enseñando de Lucas 15, y Lucas 15 es un bonito y es un largo capítulo que nos habla de tres cosas que se perdieron, ¿cierto? Nos habla de la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo pródigo. Entonces, vamos a mirar el Señor que nos quiere enseñar en esta mañana. La oveja perdida, ¿qué significa? Es el pecador que se perdió y se arrepintió. Entonces vamos a Lucas 15, ¿ya lo tiene allí? ¿Todos dijeron amén? Amén. Entonces dice, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces la primera fue una oveja. Vio la oportunidad de salirse del redil y se fue. Y el pastor se puso a contarlas, pues porque todas las ovejas son iguales. Todas son blanquitas, bueno, esas no son ni blanquitas, tienen ahí, bueno, del color que son las ovejas. Si hubiese una oveja negra, hubiera dicho, ay, se voló la negra, se voló la que tiene la oreja manchada, se voló la que tiene la colita larga, chiquita. Pero no, él se puso a mirar y dijo, oiga, me falta una oveja. Malo es la que le gusta salirse por el redil. Pero él, ¿qué hizo? Guardó las 99 y se fue en busca de su ovejita. En el desierto, yo no sé esa oveja qué le pasaba. Se sale del redil para irse a un desierto, aguantar hambre, sed, calor. ¿Por qué no se quedaba en el redil? Pero a veces, por eso la nombra como el pecador que se arrepiente, ¿cierto? ¿Era necesario de pronto que la ovejita se hubiera perdido? Sí, para valorar lo que tenía en su casa, en su redil. Pero allí no para la parábola. El capítulo 15 después nos habla de una mujer que era pobrecita, o pues no dice que era pobre, pero el nombre de la parábola dice que la moneda perdida. Cuando usted está leyendo ahí en Lucas 15, se me perdió don Lucas, dice parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se le pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que nos vuelve a decir lo mismo de la oveja perdida, ¿cierto? ¿Por qué decimos que era una mujer pobre? Porque el dracma era la moneda más insignificante en ese tiempo. ¿Cuál es la moneda más insignificante para nosotros hoy en día? Los 50 pesos. Usted le hace feo a esos 50 pesos. Bueno, el que tiene mucha le hace feo a los 50 pesos. Pero a los que no, decimos, ay no, mis 50 pesitos, eso me sirve para el bus. Y además no le voy a pagar la gana al conductor, que me va a quitar a mí mis 50 pesitos. No. Entonces esta mujer tenía 10 monedas de 50. ¿Cuánto es eso, Carolina? Las dos para las matemáticas fluidas. Pero a ella se le perdió sus 50 pesos. Yo digo, bueno, pues 50 pesos yo me los consigo por otro lado, me los regalan. No, para ella era importante esa moneda. Era el trabajo que ella había hecho durante su día, o sea, era el pago de su labor. Ella no quería perder esa moneda, ella quería tenerla ahí porque muy seguramente iba a suplir la necesidad de su casa, de su familia, de ella. ¿Por qué también se dice que era pobre? Porque dice que prendió la lámpara. No necesariamente necesitaba ser de noche, sino que en las casas pobres no habían ventanas. Entonces solo entraba el rayito de luz por la puerta. Entonces tuvo que prender la lámpara, tuvo que buscar una escoba, una hojita y empezar a barrer y agudizar su oído para saber que sonaba la moneda. Y dice que encontró su moneda, encontró sus 50 pesos y hizo fiesta. Ana Julia, encontré mis 50 pesos, los tengo. Y Ana Julia, pastora, yo le hubiera dado 100. No, eran mis 50, lo que yo me gané. Y ahora si Ana Julia me daba los 100 pesos, eran 150 pesos más. Pero lo compara siempre con el pecador perdido, ¿cierto? Y siempre termina en gozo, porque dice que no hay más gozo. Estas parábolas reflejan la misericordia y el gozo, la alegría del Señor cuando alguien se arrepiente o cuando alguien vuelve a casa nuevamente. Y más adelante sigue con la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que casi al final se lo daña el hijo mayor, porque dijo, no, ¿cómo le van a dar vaca? ¿Cómo le van a dar vestido? ¿Cómo le van a dar? No, y a mí no me dan nada. Casito que se daña al final. Pero el padre dijo, no, era mi hijo que estaba perdido, era mi hijo que se hallaba muerto y ahora lo encontré. Y vuelve y se arregla el final. Entonces, ¿por qué les quiero hablar o por qué les toco el tema de la oveja y de la moneda y del hijo pródigo? Porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del hijo pródigo. Y uno dice, ¿otra vez el hijo pródigo? Sí, otra vez. Durante estos 22 años que conozco del Señor, no sé cuántas veces he escuchado palabras sobre el hijo pródigo. Y esta que voy a tocar algo que aprendí fue hace 4 años en el Congreso de Filadelfia, que fue un pescador, un pastor mexicano, y habló sobre el hijo pródigo. Y lo que dijo él al comienzo de la enseñanza me quedó guardado y grabado hasta el día de hoy. Y él decía, el hijo pródigo pecó primero o se alejó primero de la casa del Padre. Se alejó primero de la presencia de Dios y ahí sí pecó. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, es cuando empezamos ¿a qué? A pecar. Y cuando muchas cosas en nuestra vida empiezan a andar mal. El hijo pródigo no es el que está allá, el que vino a la iglesia y se fue. No, el hijo pródigo está aquí dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia acá hay hijos pródigos que en su corazón se han alejado de la presencia de Dios. Ya no les interesa orar, ya no les gusta orar, ya no es su pasión ir a buscar a Dios. Ya de pronto es lo último que dejan para el día. Se les perdió ¿qué? Esa pasión, ese primer amor.
Entonces, como se perdió, decidieron alejarse ¿de qué? De la presencia del Padre. Y alejarse de la presencia del Padre tiene muchos riesgos. Así como la oveja se apartó. ¿Quién encontró a la oveja? ¿Quién encontró la moneda? ¿Quién encontró al hijo? De cuidarnos, porque mientras la oveja estuvo en el desierto, hubo alguien que cuidó a esa oveja, que se la comiera un lobo, que se la picara un escorpión. La guardó. Y Dios quiere guardarnos a nosotros. Él no quiere que nosotros nos alejemos de su presencia, porque cuando nos alejamos de la presencia de Dios es cuando realmente vamos a encontrar problemas en nuestra vida. El que se aleja del Padre por no tener relación con el Padre va a encontrar caminos espinosos, va a encontrar lágrimas, va a encontrar dolor. Mire, una cosa es sufrir con Cristo y otra cosa es sufrir sin Cristo. Yo he visto personas llorando amargamente y le brotan de esos ojos sus lágrimas pesadas por haberse tomado malas decisiones y haberse apartado del Señor. Pero también he visto personas que se han equivocado en Dios, pero Dios las ha consolado, y sus lágrimas y su sufrimiento no es igual como el que hizo su voluntad. Entonces Dios quiere que todo el tiempo estemos allí con Él. Y hay varios significados para la palabra pródigo. Uno de ellos lo usan los abogados, la parte legal, le dicen a esta persona que se le ha dejado una herencia y la empezó a malgastar, a derrochar. Entonces se dieron cuenta y hacen algo por la vía legal para no dejar que se malgaste sus bienes. Entonces, pródigo lo relacionamos con derrochador, con el que no invierte bien su dinero, se lo gasta, se lo mecatea en cositas. Entonces, yo no sé si usted tiene un hijo que se mecatee las vueltas. Yo tengo uno. Las vueltas me da un dulce. Bueno, por lo menos se acordó de mí. Entonces hacen esto. Otro significado es ya les dije, el que está por la vía legal, el que derrocha, el que se gasta todas sus cosas. Pero el verdadero significado de pródigo es el hijo que regresa al hogar paterno después de haberle abandonado durante un tiempo, tratando de independizarse y contradiciendo la voluntad de los demás. Entonces, pródigo es el que regresa, el hijo que regresa. No está hablando del derrochador, el que gastó la herencia. No, eso no es. Sino el que regresa, el que entendió que tenía que volver a la casa del Padre. El que entendió que su vida fue por errores de él mismo. Pasó dificultades, pero entendió y regresó a su casa, a la casa del Padre. Cuando yo estaba mirando y le estaba diciendo al Señor de esta enseñanza, Él me hablaba de tres hijos que se fueron de la casa. El primero fue Jacob. ¿Se acuerda que Jacob tuvo que irse de su casa? Porque le había ¿qué? Quitado o robado la primogenitura a su hermano Esaú. Él se fue sin nada en sus manos. No alcanzó a coger nada, le tocó volarse rápido. Llegó y se acostó y puso su cabeza ¿sobre qué? Sobre una piedra. Y fue cuando hizo un compromiso con el Padre. Y fue cuando le dijo: de todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. Se fue sin nada material, pero se fue con la bendición del Padre. ¿Qué necesitaba él? La bendición del Padre. Lo acompañó, se fue sin nada, pero ¿cómo regresó? Con esposa, con hijos, con ovejas, con vacas, con ganado, con de todo. Regresó a la casa de su padre, de donde había salido. Otro hijo que dejó por circunstancias difíciles, tuvo que dejar la casa de su padre, fue Absalón.
¿Se acuerda que Absalón tuvo una hermana, un hermano? El hermano violó a la hermana, el papá no corrigió eso, él mató a su hermano Amón y se tuvo que ir de la casa del padre. Se fue y duró 3 años en una ciudad, lejos de su casa, lejos de su padre. Pero también tuvo la oportunidad de volver. Pero cuando él volvió, no volvió como el hijo pródigo. Porque vamos a ver cómo fue que llegó Absalón y vamos a mirar cómo llegó el corazón del hijo pródigo. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel 14:25, nos está hablando de quién era Absalón. Nos lo describe. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Yo no. 14:25. Entonces nos dice quién era Absalón. 14:25. Ya. Y dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Pesaba mucho, valía mucho, era la cabellera de que todas las otras quisiéramos tener, la tenía Absalón. Dice que no había cosa imperfecta, era perfecto. El varón de los sueños de las solteras, ya de las casadas no, ya. Nuestro varón perfecto es nuestro esposo, lo más hermoso que Dios nos ha dado. Pero este varón era, yo me lo imagino y yo no, wow. Era un pecado estar al lado de él. Huyan de la tentación. Pero también nos muestra, cuando a mí me nombran Absalón, lo primero que se me viene a la cabeza desde que empecé a estudiar y a conocer de Dios es deslealtad. La deslealtad, porque él le dividió el reino a su papá. Y orgullo. Orgullo de Absalón muestra lo externo, no lo interno como David. ¿Se acuerda que miró Dios en David? Pero ¿qué veían en Absalón? Lo externo. Orgullo, perfección. Y eso representaba a Absalón, diferente a lo que representa el hijo pródigo. Al comienzo el hijo pródigo uno dice, pero ese pelado, ese chino, ¿cómo se le ocurre gastarse la herencia en cositas, en trago, en mujeres, en todo? Yo pienso que no duró mucho para gastarse la herencia. Pero en el caminar del hijo pródigo podemos ver cosas positivas en él. Pero en el caminar del hijo pródigo de Absalón no vamos a encontrar nada positivo. Ahora, tenemos que ponernos si estamos siendo como Absalón o si realmente estamos siendo como el hijo pródigo. Entonces, primero, Absalón no vino al padre con un corazón arrepentido, ni con el deseo de rendir su vida a Dios, y tampoco él pasó necesidades. Estaba lejos de su casa, pero estaba bien. No vino arrepentido. ¿Se acuerda que el hijo pródigo sí? Hubo en el momento que dice que volvió en sí y se arrepintió y dijo, voy a ir y le voy a decir a mi papá que he pecado contra el cielo y contra él, que me perdone, que ya no me llame su hijo, pero que me deje estar en su casa. Absalón no. Absalón llegó, se fue como el hijo del rey y regresó como el hijo del rey. Sí, a veces hay necesidad de que la vida lo forme a uno y de pasar necesidades, porque ahí es donde uno valora muchas cosas.
Dice en el primer libro de Samuel 14:33. Que vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón, ¿cierto? Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 33. ¿Sí? Ay, a ver, hermano. Estoy en el libro de Segunda de Samuel. Capítulo 14, versículo 33. ¿Todos estaban perdidos menos yo? No lo puedo creer. Ahora sí vamos a leer todos. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey y inclinó su rostro a tierra delante del rey. ¿Y el rey qué? Besó a Absalón. Dice allí que el padre se acercó y lo besó, ¿cierto? Pero Absalón no recibió el perdón. Cosa diferente que sí le pasó al hijo pródigo, porque vamos a ir a Lucas 15, porque estamos en Lucas 15 y no vamos a salir de Lucas 15 ni del segundo libro de Samuel. ¿Listo? Entonces dice en el versículo 20: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Pero ¿cómo venía el corazón del hijo pródigo? Ya venía arrepentido. Él ya venía con un corazón dispuesto a pedir perdón, porque lo dice en el versículo 17 de Lucas 15. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Él ya iba con el corazón arrepentido, ya Dios lo había preparado. Absalón no. Absalón simplemente llegó, se presentó delante de su padre y dijo: aquí estoy. 5 años fuera de ti. No sabemos cuánto tiempo duró el hijo pródigo fuera, pero la actitud del corazón, ¿se acuerdan lo que les hablaba al comienzo? Cuando uno tiene un corazón limpio, cuando uno tiene un corazón que emana vida, que emana olor agradable, que sus pensamientos son limpios, que dirigen su rumbo, no va a pasar como Absalón. Se arrepintió el hijo pródigo, se acercó al padre, le pidió perdón. El padre ni siquiera escuchó que le pidiera perdón. Él estaba feliz. La misma razón debió haber tenido el rey David cuando vio a su hijo, porque llegó casado con hijos. Pero Absalón no recibió el perdón de su padre. Dice que lo besó. David con ese acto le estaba demostrando: te quiero, hijo, perdono lo que hiciste, regresa a tu casa y todo. Pero Absalón no lo hizo. ¿Por qué? Porque en el versículo 15, lea lo que dice ahí. El título nomás: Absalón se subleva contra David. Si Absalón hubiese recibido el perdón del padre, no le hubiera dividido el reino, no hubiese hecho las alianzas que hizo. Diferente. Entonces aquí pueden haber Absalones que no han recibido, que se creen merecedores de muchas cosas, que no les gusta ser disciplinados, que no les gusta ser formados. Porque Absalón no tuvo ninguna necesidad, nunca fue formado, todo lo tuvo. Pero nosotros, que aquellos que hemos pasado por pruebas, que somos pasados y molidos, trillados todo el tiempo. Usted no me puede decir: pastora, menos mal usted ya pasó por ese trillo hace rato. Le digo: no,
Hace 2 días estaba siendo molida, trillada, perfeccionada. Todo el tiempo estamos siendo perfeccionados. Como el hijo pródigo yo había podido ser, haber dicho: no, Dios, tú no me das nada. ¿Cómo así que yo siendo pastora? ¿Cómo así que yo? Y tú todavía me sigues formando. Todavía, ¿por qué lo hace? Porque quiere estrechar mi relación con Él. Porque si sabe que si me aparto de su presencia, puedo correr riesgo, como la oveja. Me puedo perder como la moneda. Por eso todo el tiempo está formando, todo el tiempo está trillando, todo el tiempo está perfeccionando. Porque pesa nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está su corazón delante del Padre? ¿Tiene una relación? ¿Todavía se enamora por ir y buscarlo en lo secreto? ¿O ni siquiera todavía ha tenido esa relación? Es el hijo que simplemente sabe que tiene su casa, que sabe que tiene las comodidades y no se preocupa por nada. Y cuando se lo quite, ¿qué? Tiene que aprender desde ya a tener una relación con el Padre que está en los cielos. Dice que el Padre se le acercó, lo besó, pero él no recibió el perdón. Absalón tenía el corazón dolido hacia su padre. Absalón no guardó su corazón, porque de él brotaban los manantiales de la soberbia, del orgullo. No tenía nada bueno en su corazón hacia el Padre. No cuidó su mente, le dio más importancia a lo que le dictaba su vida, lo que le decía el mundo. Ahora, él no solamente se sublevó solo, o sea, se rebeló solo. A él se le pegaron. Y personas muy íntimas y confiables de David, que lo conocían hasta lo más secreto. Pero Absalón nos muestra que si nosotros hemos dejado endurecer nuestro corazón, no vamos a poder tener un verdadero arrepentimiento delante del Señor. La palabra dice que debemos, lo que les hablaba al comienzo, sobre toda cosa guardada, ¿qué? No cuidó su corazón, no determinó su rumbo, su vida. Él no miró cómo iba él pensó que iba a ser el rey, él pensó que iba a tener poder, nunca se imaginó que iba a morir. Absalón fue traído al padre con engaños. Joab quiso acercar al padre con engaños. Segundo libro de Samuel 14:1. Perdón, vamos a leer desde el 13, el versículo 37. 13:37 del segundo libro de Samuel. Dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David, ¿qué? Deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. 14:1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allí una mujer astuta y le dijo, y ahí viene toda la historia, le dijo: ven, mujer, yo necesito que tú te presentes delante del rey y expongas un caso. Di que se te murió un hijo y que ahora te quieren matar el otro, que tú te vas a quedar sin hijos, que eso va a doler mucho tu corazón, que por favor no permitas que toquen la vida de ese hijo. Y así fue, ella le estaba diciendo. Pero en medio de la charla, en medio de esto, pues David dijo: tranquila, no te preocupes, yo no voy a dejar que toquen la vida de tu hijo, yo voy a hacer algo. Y en la charla ella le sacó a relucir a su hijo Absalón.
Y le dijo así como de: ¿por qué no lo mandas traer? ¿Por qué no lo traes a tu casa nuevamente? Él le dijo, el rey David: ¿Joab te ha dicho algo? ¿Joab tiene que ver algo en esto? Dijo sí. Joab dispuso todo para que viniera ¿quién? Absalón, el hijo que se había ido. ¿Quién dispuso el corazón del hijo pródigo para que volviera a su casa? El Espíritu Santo. Porque dice que volvió en sí. ¿Quién nos hace volver en sí? ¿Quién nos hace reaccionar? El Espíritu Santo. Eso fue lo que usó Dios para traer al hijo pródigo. Vea la diferencia que es cuando a uno lo trae el Espíritu Santo, y otra es cuando Joab, o sea, influencia humana, trae al hijo. Nosotros no podemos. El único que convence de pecado y justicia, ¿quién es? ¿Quién va a convencernos que estamos siendo pródigos? O el que se alejó de la iglesia, o el que está fuera de la iglesia. Usted le puede hablar. Yo sé que usted le ha hablado a más de uno, porque usted sabe que más de uno está allí afuera. Y usted le dice: y vamos, y mire que Dios le ama, que mire cómo está, que mire esto, que mire lo otro. Esta persona dice: no. Como el hijo pródigo, estaba feliz en los deleites. Pero ¿quién lo hizo volver en sí? Y cuando lo hizo volver en sí, creó un puro y real arrepentimiento. Joab nunca produjo en Absalón un arrepentimiento. ¿Quién va a producir en nosotros un arrepentimiento genuino? ¿Cómo debemos orar? Señor, convéncelo de pecado, de justicia, tráelo a tu redil, tráelo con lazos de amor a esta casa. Ahora, yo estoy hablando a los pródigos de esta casa, de los que se congregan en este lugar. Estoy hablando a los Absalones que se congregan en este lugar, porque han dejado la relación con Dios y no han tenido un verdadero arrepentimiento con el Señor, y no han querido servir ni rendir su vida a Dios como Él lo quiere. Entonces, Joab Joab se metió ahí, porque cuando usted estudia la historia de Joab no era un personaje digno de imitar. Él buscaba siempre el bien suyo. Él dijo: el rey está triste, pero él hacía también su voluntad. ¿Quién mató a Absalón? ¿Se acuerda que él enredó sus cabellos? Pero él no se murió. ¿Quién lo mató? Joab. El que lo trajo al padre, el que lo acercó al rey, dijo: este varón no cambió, y lo mató. La orden era no tocar la vida de Absalón. Y no solamente se pasó esas, se pasó otras órdenes del rey David. Entonces, ¿cuántos Joab hay en esta casa que quieren hacer del papel del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hacemos, pastora? Pues orar por el perdido, ayunar por el perdido y decirle al Espíritu Santo que le dé la convicción de pecado y justicia. De lo contrario, cuando viene el hijo pródigo, va a venir a esta casa. ¿Cómo va a venir? Con el deseo de servirle ¿a quién? A Dios. Entonces ya dijimos que Joab fue ¿qué? Traído al padre con engaños. Absalón fue traído al padre con engaños. Joab no provocó que hubiese un verdadero arrepentimiento. Absalón no quiso humillarse. Él quería su posición. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Ya no me llames ¿qué? Hazme un. Absalón dijo: soy el hijo del rey, seguiré siendo el hijo del rey. Vea la diferencia tan grande que hay cuando uno se quiere acercar al Padre. Entonces no podemos ser intercesores, porque Joab quiso ser intercesor, quiso ser el Espíritu Santo.
¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos haciendo eso en nuestras fuerzas? ¿Cuántos? Entonces, esto le va a ayudar a usted a descansar un poquito y decir, yo no lo puedo hacer, porque si lo voy a hacer yo, no voy a producir un verdadero arrepentimiento, no va a haber una verdadera humildad para acercarse al Padre, no va a haber el cambio, porque ¿se acuerdan que el Padre cambió las vestiduras? A Absalón no tuvieron que cambiarle vestiduras, pero Absalón quería a las malas la autoridad del rey, las vestiduras del rey y el calzado del rey. Él quería la honra sin arrepentimiento y sin compromiso y sin relación con el Padre. Vamos a verlo, vámonos para Lucas 15. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Absalón quería la autoridad del rey. Absalón quería las vestiduras del rey y el calzado del rey. No porque el rey o el padre se los estuviera dando, era porque era lo que había y el deseo de su corazón. ¿Quién vistió al hijo el pródigo? El padre. Pero a veces nosotros queremos que nos vistan, que nos pongan la autoridad, o queremos coger autoridad. Y aquí Absalón vivió, él quería vivir una vida sin restricciones, sin límites, sin reservas, hacer lo que él quisiera. Pero sabe que el hijo pródigo también vivió una vida sin restricción, porque la vivió para la gloria de Dios, porque el hijo pródigo se limitó y se ajustó y estrechó la relación con el Padre. Entonces, ¿cuántos de aquí realmente son hijos? ¿O cuántos son Absalones? El pródigo arrepentido, el que se acerca al Padre, el que hace una nueva relación con Él. Algo que Dios me ponía algo en el corazón es que Absalón representa al hijo que quiere venganza, que no se deja disciplinar, que es soberbio y que no ve al pastor como su pastor y que no se siente de esta casa. Cuando hablo de pastor, estoy hablando del pastor William Laverde, porque aquí hay ovejas que no ven al pastor William Laverde como su pastor. Lo ven como una autoridad, lo ven como alguien que enseña la palabra, pero no lo ven como pastor, porque su corazón se apartó de él, porque un día los llamó al orden, los disciplinó, los corrigió o tomó decisiones que de pronto usted se sintió agredido y ofendido y se apartó y ya no lo ve como su pastor, ya no escucha la voz de él como la escuchaba antes. Ahora solo escucha una información, ahora solo toma y aplica lo que a usted le parece o lo que a usted le gusta. ¿Cómo estará ese corazón? Como el de Absalón. Viene a esta casa, pero ya no la ve como su casa. De pronto viene porque dirá: no tengo para dónde ir, o Dios no me ha dicho que me vaya, pero su corazón está lejos de aquí hace rato. Si es casado, si es casada, dice: no, hasta que Dios no nos diga, no nos movemos y todo. Pero ¿dónde anda su corazón? ¿Usted identifica la voz de su pastor? El pastor no es el que consiente a la oveja, el que le da piquitos y le dice: ay, tan bonita, siga así, piérdase todo lo que quiera. No. Dice que el pastor aún coge a veces a esa ovejita y ¿qué hace? Le parte una patica, ¿cierto? Disciplina.
Entonces aquí puede haber Absalones, pueden haber verdaderamente hijos pródigos, porque es que el hijo pródigo sí se acercó al padre y restableció su relación. Entonces, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué está emanando de usted en su corazón? No se quiera poner autoridad, no se quiera poner vestiduras ni calzado que no le corresponde ni que le queda. Recuerde que a usted lo viste el Espíritu Santo y le da todo aquello que usted necesita. Así que si usted sabe que su corazón está siendo como el de Absalón, orgulloso, soberbio, no quiere escuchar, no quiere, dígale al Señor que lo ayude. Yo no sé si usted sabe, ya les conté cuál fue el final de Absalón, ¿cierto? Y es muy triste uno terminar lejos de la casa del Padre. Él murió físicamente, pero a veces podemos morir espiritualmente, que la muerte más dolorosa. Y si usted como hijo de esta casa hace rato apartó su corazón de Dios porque no ha escuchado su oración, porque la prueba está cada vez más difícil, yo le invito a que usted pueda volver a relacionarse con el Padre, vuelva a tener una comunión con Él. Así que nos vamos a poner de pie y usted le va a decir al Señor qué hay en su corazón.